Bienvenida, bienvenido al podcast de Derecho Económico, un dispositivo pedagógico que nos permitirá comprender de mejor manera los contenidos de nuestra asignatura. Soy Hans Gatey Solís, profesor de la Universidad Arturo Prat, y esto es Derecho Económico sin clases. Nuestro país se encuentra inmerso en un momento constituyente, el que eventualmente va a derivar en la redacción de una nueva constitución. La posibilidad histórica a la que nos enfrentamos permite que cuestionemos y que eventualmente tratemos de alterar las fronteras de la constitución. En este podcast hablaremos sobre la protección constitucional al consumidor, repasando las distintas modalidades en que las constituciones pueden asumir roles relevantes frente a la relación de consumo, y revisaremos la situación a nivel latinoamericano, para con estos antecedentes dar algunas luces para el debate constituyente que podría alterar las bases de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, corresponde hacer alguna referencia a la ubicación que ocupa el derecho del consumo en el ordenamiento jurídico. Esta es una labor bastante compleja por las particularidades que esta área del derecho posee. El derecho del consumo comparte parcelas con varias disciplinas y se ha ido emancipando de algunas que parecían inseparables. El gran avance normativo y jurisprudencial, la importante doctrina que ha ido nutriendo en su desarrollo y principalmente sus diferenciadoras características hacen que sea muy difícil hoy en día decir lisa y llanamente el lugar que ocupa el derecho al consumo en el ordenamiento jurídico. Lo anterior ha llevado a que este derecho goce hoy en día de una importante autonomía. Sin embargo, creemos que al menos en cuanto a sus aspectos sustantivos, el derecho económico podría dibujar sus márgenes. Ahora bien, cuando tratamos de incorporar este derecho económico dentro del ordenamiento jurídico, ahí es común recurrir a esta antigua clasificación que distinguía entre derecho público y derecho privado. En esta categorización, que vale decir está bastante superada, pero por lo menos sigue siendo útil para efectos pedagógicos, lo normal es que incorporemos al derecho económico en la primera de esas categorías, es decir, formando parte del derecho público, toda vez que sus bases se encuentran establecidas justamente en la Constitución económica de los países. El derecho económico, en efecto, es una de las herramientas jurídicas que tienen los estados para intervenir en la economía, la que sumada a otras políticas, medidas o regulaciones van a intentar organizar la economía nacional. Y al igual que como pasa con el derecho del consumo, incorporar al derecho económico dentro del derecho público es una afirmación que hoy en día merece ser revisada, pues pertenecen al ámbito de estudio de esta rama del derecho algunas materias que regulan específicamente relaciones entre particulares, y no solo aquellas que se ocupen de la vinculación de los poderes públicos con las personas. En otras palabras, en el continente del derecho económico existen importantes contenidos que pertenecen al derecho privado, mas no son todas, pero las que son tienen una tremenda relevancia para el devenir económico de la nación, y es en este lugar en donde habitaría el derecho del consumo. Como sabemos, el derecho del consumo intenta regular el comportamiento de relaciones privadas, y como tal, en esa parte se aleja de las materias comprendidas dentro del derecho público, intentando corregir deficiencias que existen entre particulares. El fundamento de esta protección radica en el desequilibrio que existe en la relación de consumo, y en virtud de aquella posición desmejorada en la que se ubican los consumidores y usuarios, es dable exigir al Estado una protección mayor por la que se intente corregir esta deficiente vinculación. Además, la asimetría de información que alimenta el desequilibrio no alcanza a ser plenamente corregida por el mero señalamiento de información que tiende a complejizar la decisión de consumo, siendo necesario a nuestro entender la búsqueda de otras técnicas tendientes a proteger a la parte débil de la relación. Lo tradicional es que la protección pase por la consagración abstracta de sus derechos en normas de rango legal. Así, por lo menos desde la década de los 60, los países han ido generando listados o catálogos de derechos que merecen una especial regulación, tales como por ejemplo la seguridad en el consumo, la libre elección, el derecho a ser informado, el derecho a ser oído, pero no ha existido una protección expresamente constitucional. Este es un ejercicio político que diríamos es bastante contemporáneo. El desafío entonces pasa por determinar si la consagración legal de los derechos de los consumidores es suficiente para darles una correcta protección, o si en cambio sería necesario avanzar hacia una protección expresa de rango constitucional. Al respecto, en términos generales, es posible distinguir al menos dos maneras de obtener un resguardo constitucional al consumo. En primer lugar, se encontraría la aplicación directa de los preceptos constitucionales que sean pertinentes a la relación de consumo, y en segundo lugar, sería el establecimiento expreso de garantías constitucionales de protección al consumidor. En esta última, por su parte, además, podría existir una doble categoría o doble mecanismo, como la protección directa al consumidor y el señalamiento o reiteración de los derechos ya establecidos a nivel legal, o una
protección a nivel de sistema económico, como señala la profesora Erika Isler, que generalmente va a ir añadida o se va a potenciar con otros principios del orden público de la Constitución económica, como son la libertad económica, la libre competencia y la protección a los consumidores. La Constitución de 1980 no reconoce expresamente la protección al consumidor, cuestión que sin embargo no impediría que los tribunales eventualmente la utilicen en aquellas normas que les sean aplicables a la relación de consumo. En la Constitución, ustedes saben, se reconoce una serie de garantías que son coherentes con los criterios de protección al consumidor. Pensemos, por ejemplo, aunque es discutible, pero pensemos, por ejemplo, en los principios de no discriminación arbitraria en materia económica, en el respeto a la dignidad de la persona e incluso al reconocimiento al derecho de asociación, que da pie al surgimiento y reconocimiento de las asociaciones de consumidores. Por ejemplo, en esta aplicación directa de preceptos constitucionales a la relación de consumo, podríamos encontrar un caso de protección al consumidor en que un producto defectuoso cause daños relevantes en el consumidor. Este sin duda podría ampararse a la garantía constitucional de la vida y la integridad física y psíquica del 19 número 1 de la Constitución Política de la República, y para con ello obtener el resarcimiento del daño ocasionado. En la misma línea, el tribunal que conozca de un asunto de esa naturaleza podría fallar conforme a este precepto constitucional o al menos emplearlo en su fundamentación jurídica. El problema está en que en ocasiones este intento de aplicación directa de preceptos constitucionales a la relación de consumo resulta algo forzado y difícil de sustentar jurídicamente, especialmente si consideramos que nuestra Constitución se inspira en ciertos modelos individualistas y no colectivos como recoge el derecho al consumo. Por ejemplo, en algún momento se ha intentado subsumir la protección al consumidor dentro del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución. Este numeral, como ustedes saben, contempla la libertad económica y, si bien lo señala en forma amplia, se encuentra limitada por la moral, la seguridad nacional y el orden público. Este último concepto, abstracto, por cierto, podría comprender las normas que intentan proteger a una parte débil de una relación económica, justamente como el consumidor, y por tanto, según un criterio como este, la garantía del 19 número 21 podría ser subsumible a la relación de consumo. Una interpretación como esta no es muy feliz y queda de manifiesto que pareciera ser una interpretación forzada, principalmente si atendemos que el objetivo, el target de la garantía referida sería el agente económico empresa, en este caso el proveedor, y no la parte débil. En la misma línea también se ha intentado engarzar el principio constitucional de la no discriminación arbitraria en materia económica del numeral 22 del artículo 19 con el derecho de los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente por los proveedores. En este caso puntual, al contrario de lo que se dijo recién, creemos que sí existiría cierta coherencia en virtud de la horizontalidad de los derechos constitucionales, pudiendo ampliarse la exigencia más allá de los solos poderes públicos para hacerla aplicable también a los particulares. Si bien nuestra Constitución no lo reconoce expresamente, en los últimos años han existido algunos proyectos de reforma que tratan de incorporar o tratan de revertir esta situación. Por ejemplo, en el año 2011 se presentó una iniciativa que busca modificar, porque todavía está en tramitación, paralizada pero en tramitación, que busca modificar el artículo 19 número 21 de la Constitución, incorporando la expresión, y leo textual: es deber del Estado fomentar la protección de los derechos de los consumidores, la libre elección de los bienes y servicios, una información suficiente, veraz y oportuna, como su derecho a no ser discriminados arbitrariamente y a ser reparados de los daños sufridos en conformidad a la ley. Es decir, la iniciativa de reforma lo que hace es replicar algunos de los principales derechos que ya han sido reconocidos hace bastante tiempo por la ley 19.496, pero aumenta su potencia a través del resguardo constitucional. Entonces, como hemos dicho, en la Constitución de 1980 no encontramos un señalamiento expreso de protección a los consumidores, y si bien podría ser aplicable de manera directa a la relación de consumo, ese ejercicio en ocasiones pareciera ser algo forzado y a la larga se termina transformando en un modelo poco eficiente. A continuación vamos a dar una mirada al contexto constitucional en Latinoamérica, pues varias constituciones de nuestro continente sí que lo han incorporado, y de hace varios años han incorporado normas relativas a la protección constitucional de la relación de consumo. En primer lugar me referiré a la Constitución argentina. Esta, en su capítulo segundo, denominado Nuevos Derechos y Garantías, resguarda la relación de consumo, declarando que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, a la seguridad en el consumo, a un resguardo en sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y al trato equitativo y digno en las condiciones que le vinculen al proveedor. Luego, esta Constitución trasandina endosa a las autoridades correspondientes el deber de provisión de información y educación para el consumo, cuestión que instruye, entre otros valores jurídicos de gran relevancia, como son la defensa de la competencia y la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Estas disposiciones fueron incorporadas a la Constitución argentina en la reforma del año 94 y además han quedado protegidas por una acción de amparo especial y popular, pero solo ejercible en los casos en que el consumidor no cuente con otro medio judicial más idóneo para obtener el resguardo de sus derechos. Cabe señalar
mencionar que expresamente la Constitución declara que esa acción podrá dirigirse contra todo acto u omisión, ya sea que provenga de las autoridades públicas como de los particulares. La Constitución boliviana, por su parte, ampara expresamente a los consumidores y usuarios de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y otros también como el transporte, y además en su artículo 75 declara que los consumidores y usuarios tienen el derecho al suministro de alimentos, fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna en los suministros, y además a recibir una información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. En Ecuador, su norma fundamental data del año 2008 e indica en su artículo 58 que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a contar con una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Es decir, al igual que los otros cuerpos normativos que hemos mencionado, reconoce expresamente los llamados derechos básicos del consumidor. Agrega además esta Constitución que la ley va a establecer los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores, sumado a las sanciones por vulneración de estos derechos. Por último, reconoce la responsabilidad civil o penal en su caso de las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo de manera deficiente o defectuosa en su caso, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorporen en sus envases. En Colombia, por su parte, el artículo 78 de la Constitución del año 91, reformada por última vez en el 2016, traslada al ámbito legal la regulación del control de calidad de bienes y servicios, así como la información que deba suministrarse al público. Luego establece que los proveedores que al comercializar bienes o prestar servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento van a ser responsables en conformidad a la ley. Por último, esta Constitución colombiana recoge una interesante disposición, pues expresa la obligación del Estado de garantizar la participación de organizaciones de consumidores y usuarios en los estudios de las disposiciones que puedan afectar la relación de consumo. Es decir, es una especie de manifestación de consulta pública de rango constitucional. Esta particular disposición no se encuentra contenida por lo menos en las otras constituciones que revisamos. En Paraguay también se ha hecho referencia expresa a la protección al consumidor en el rango constitucional, y esto data de la Constitución de 1992. Esta señala que la ley va a regular la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos de distintos grupos vulnerables, como serían los niños, los jóvenes, analfabetos, y también menciona dentro de ese grupo al consumidor. Asimismo, declara que todas las personas tienen derecho, ya sea individual o colectivo, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y guarden relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. Por último, encontramos a la Constitución brasileña, la que también se ha hecho parte de este grupo de constituciones que contemplan de manera expresa la protección al consumidor, indicando que el Estado va a promover la defensa, o el Estado debe promover la defensa del consumidor de conformidad a lo establecido por la ley. Establece asimismo una interesante disposición, pues sumado a otros principios del orden público económico, garantiza que la defensa del consumidor se debe basar o se basa en valores dictados por la justicia social y que garanticen una existencia digna de todos y todas. Teniendo presente todos estos antecedentes, diremos algunas palabras finales ya para ir finalizando este podcast. La posibilidad y conveniencia de incorporar la protección a los consumidores y usuarios de forma expresa en la norma fundamental de los países, si bien pudiera parecer algo obvio, no lo es tanto cuando tratamos de determinar la posición que ocupa el derecho del consumo dentro del ordenamiento jurídico. Esto pues se trata eminentemente de una disciplina que observa el comportamiento entre particulares y por tanto pertenecería a la categoría de derecho privado. Sin perjuicio de ello, la posición desmejorada en la que se encuentran los consumidores y usuarios posibilita que el Estado asuma necesariamente un apalancamiento que tienda a revertir dicha situación de debilidad y proporcione la mayor cantidad de seguridad en el ámbito de la relación de consumo. Esta necesidad de protección lleva a que incluso no existiendo norma expresa, esta se pueda basar directamente en algunos preceptos de orden constitucional que le sean pertinentes a la relación de consumo. Lo anterior da cuenta de una exigencia de la realidad cuyo fenómeno jurídico pareciera quedar insuficientemente amparado por la sola normativa de rango legal y aspira, por lo menos en la práctica, hacia una solidez e inmutabilidad que solo la Constitución podría entregar. Esto en miras a dotar de mayor resguardo a los consumidores y usuarios. Por otro lado, la existencia de varios países en Latinoamérica que han establecido en sus constituciones la protección al consumo demuestra que nuestro país, al menos en ese aspecto, se ha quedado algo relegado en esta materia en el derecho comparado. Inclusive, los Estados miembros de la ONU han aprobado los derechos de los consumidores y consumidoras en forma unánime como directrices que demuestran la necesidad de una protección estable del más alto nivel, y ahí la Constitución gozaría de mayor permanencia que la norma de rango inferior. Es dable esperar que de existir un nuevo texto constitucional en nuestro país, este contemple una protección expresa a los derechos básicos de los consumidores, lo que además pareciera tener una mayor coherencia con el sistema económico cuando su establecimiento va de la mano con otros principios de orden público económico.
De esta manera finalizamos este podcast. En la descripción van a poder encontrar la bibliografía que se utilizó para prepararlo y otros antecedentes por si quisieran ahondar en la temática. Hasta pronto.